Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos nos encontramos para reflexionar la palabra de Dios. 3 lecturas magníficas, como siempre, dentro de esta catequesis litúrgica que nos ofrece la Iglesia, nuestra comunidad que reflexiona. Nos encontramos Yajenduve Ñandeyara Eva Ñandeyara Heise Ñandejan Baisha Bañandeye Puyara Bañandeye Coveña de comunidad Baisha Bañandeye Guatabanaña Endujan Guaisha Be Ñe'e y Ponaiteba o Hueruca Bañandeye Ñandeyara. Primera lectura hoy en este 4º domingo estamos del tiempo de Cuaresma. Leemos del libro de Samuel. Es el primer libro que escribe Samuel. El capítulo 16, 1b y luego 5b al 7 y luego 10 al 13a. El Señor dijo a Samuel: llena tu frasco de aceite y parte. Yo te envío a Jesé, el de Belén, porque he visto entre sus hijos al que quiero como rey. Samuel fue, purificó a Jesé y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando ellos se presentaron, Samuel vio a Eliab y pensó: seguro que el Señor tiene ante él a su ungido. Pero el Señor dijo a Samuel: no te fijes en su aspecto ni en el elevado de su estatura, porque yo lo he descartado. Dios no mira como mira el hombre, porque el hombre ve las apariencias, pero Dios ve el corazón. Así Jesé hizo pasar ante Samuel a 7 de sus hijos. Pero Samuel dijo a Jesé: el Señor no ha elegido a ninguno de estos. Entonces Samuel preguntó a Jesé: ¿están aquí todos tus muchachos? Él respondió: queda todavía el más joven, que ahora está apacentando el rebaño. Samuel dijo a Jesé: manda a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que llegue aquí. Jesé lo hizo venir. Era de tez clara, de hermosos ojos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel: levántate, úngelo, porque es este. Samuel tomó el frasco de óleo y lo ungió en presencia de sus hermanos. Y desde aquel día el Espíritu del Señor descendió sobre David. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos amigos, en esta 4ª semana que estamos iniciando, nosotros le llamamos justamente Letare también, o el Domingo de la Alegría, justamente porque aquí se nos está presentando al Mesías, al Rey, la monarquía. Y aquí está la elección, Samuel, que tiene que ir a elegir al futuro Rey. Lo llama, primer elemento luego, queridos hermanos, para elegir al Rey. Es la voz de Dios, es el profeta. Aquí tenemos la intermediación, es Samuel siempre. Saúl no había cumplido, así como Dios le había pedido. Quiso adueñarse y ponerse por encima de todo aquello que correspondía justamente al aspecto sacerdotal que no le correspondía. Recordemos, queridos amigos, que en la Biblia, cuando se presenta, tenemos al rey, tenemos al profeta, tenemos al pueblo, pero el que va al frente y el que comanda y muestra la dirección de la voluntad de Dios es el profeta. Ni la rey habendo mandai, ¿entienden? Ni la presidenta de la república habendo mandai. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, es la profecía, es lo que Dios quiere. Con algo ñandeña es anduponana, porque muchas veces aquí lastimosamente con nuestros gobiernos actualmente, de forma como nos constituimos y cómo nos organizamos, normalmente separamos iglesia-estado. Por una parte está bien un poco con respecto a cómo se maneja, ¿verdad?, una institución, pero sin embargo no nos olvidemos
que por encima de todo está Dios. El profeta es el que está por encima de todos porque trae justamente la palabra de Dios. No es que tampoco el profeta se pone como Shela mandaba bella pota la shei pota. No, en ningún momento. Samuel aquí indica el camino de Dios. El profeta es aquel que mira la realidad, anuncia hacia dónde vamos a caminar de acuerdo a esta realidad y denuncia justamente también los abusos del poder, del rey, del pueblo, cuando estamos por un mal camino. Y esto es lo primero que encontramos aquí. El Señor dijo a Samuel, bueno, por favor, Samuel, llena tu frasco de aceite y parte. Yo te envío a Jesé de Belén, porque he visto entre sus hijos al que quiero como rey, al que quiero como rey. Esto entonces nos tiene que hacer entender a nosotros, ahora que estamos también en este año en que vamos a votar por la gente, ¿por quién vamos a votar? ¿Verdaderamente tenemos conciencia o simplemente nos dejamos llevar siempre por intereses mezquinos? Intereses, sobre todo también que son bastante fraudulentos, lastimosamente, ¿verdad? Esa es nuestra historia y esa es nuestra realidad. Maraña ya votado y zeta, lleva ya de ponana, va ella va peñan de yar. Este día ñandere no y a través de este cuarto domingo, estamos tiempo de Cuaresma, tiempo para reflexionar y cada vez estamos más cerca, ¿verdad? A un mes prácticamente, para que nosotros podamos movernos con conciencia, porque el pueblo elige a su rey, pero es siempre Dios el que dirige, nos muestra ñandere sapea, y ñande moro viva ñande yaguatana, jamba epa, ñande yayapodañina. Y así entonces Samuel fue, purificó a Jesé, a sus hijos, los invitó al sacrificio. Esto también es interesante. Hay elementos entonces, ¿viste? Alguien que va a ocupar el cargo. En primer lugar, purificarse, purificar la conciencia, purificar nuestras intenciones, purificar verdaderamente lo que nosotros estamos buscando. ¿Se acuerdan de esa frase famosa, verdad? De nuestro Papa Benedicto XVI, de feliz memoria. Él en el parlamento alemán, justamente que le habían invitado, él decía a los parlamentarios, ¿verdad? Si nosotros aquí nos reunimos simplemente por criterios humanos, buscando los valores nuestros nada más, entonces lo único que estamos haciendo, si no hay justicia y si no hay aquel derecho que Dios quiere para la humanidad, para la gente, para nuestra nación, si no buscamos estos criterios y valores, nosotros simplemente somos un grupo de delincuentes. Acá estoy por hoy otra frase, ¿verdad? Dijo, de bandidos, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, esto es tan importante que tengamos en cuenta, ¿verdad? Aquí, cómo nos enseña. Este es el primer elemento. Samuel, que tiene que purificar, tiene que ayudar al pueblo, a la gente, a purificarse antes de elegir a su rey. Y luego viene el segundo elemento. Ya cuando ha sucedido esto, le van presentando los candidatos. Y Samuel entonces vio, en primer lugar, Samuel mismo, que tiene una influencia muy humana y pensó cuando le ve a Eliab, seguro que el Señor tiene ante él a su ungido. Pero el Señor le dijo, no te fijes en su aspecto ni en lo elevado de su estatura, porque yo lo he descartado. Dios no mira como mira el hombre, porque el hombre ve las apariencias, pero Dios ve el corazón. Queridos amigos, ñande ya no mañay de plata, ñande ya no mañay ma pantemba, o lo que sea. Queridos amigos, aquí mira la intención, el deseo de buscar el bien del pueblo, buscar el bien de la nación. Esta itere iba con ñande y con la petunguibe, llevan dica tuila ñapo andica tuila ña se ve petunguibe. ¿Cuántos han pasado? ¿Cuántos han prometido? Han este bebé irañame en el clavo, ¿verdad? Siempre nos encontramos ante corrupciones y corrupciones y corrupciones que no podemos salir nunca de eso, lastimosamente. De mal en peor. De Guatemala a Guatepeor, el maya lleva entre chiste y de vera. Y entonces aquí te está diciendo, no te fijes en su aspecto ni en lo elevado de su estatura, porque yo lo he descartado. El hombre mira solamente lo exterior, pero Dios ve el corazón.
Y así entonces van pasando los otros y dice que ninguno de ellos, hasta que Samuel dice, pero ¿aquí han pasado todos? No, ahí está. Hay uno que es el más pequeño, queda todavía el más joven, que ahora está apacentando el rebaño, característica esencial y fundamental. Alguien que va a quedar al frente de la nación necesita trabajar verdaderamente, alguien que está apacentando el rebaño, alguien que está trabajando. Escritorio yo mañana y nada dictar y de acuerdo a mis intereses, que está moviendo como fichas, ¿verdad? De un tablero simplemente, pero nunca nos hoy la camiseta, porque no hay contenido, porque está ahí plata, porque hoy como hoy, y lo único que está haciendo es defendiendo sus intereses. Véalo y coño de ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, el Señor aquí no quiere quien venga a cuidar simplemente sus intereses, que por ahí también son intereses mezquinos que ni le pertenecen, ¿verdad? Que esos intereses tal vez son del pueblo, que han sido saqueados, ¿verdad? Lastimosamente. Y entonces aquí el Señor te está diciendo directamente, el Señor mira a ese que está apacentando a su rebaño. Upeaco dice Ina que conoce a su pueblo, que conoce a su gente, que conoce la sensibilidad del pueblo, de la gente, y con lo que lleva como hacer a bisacuera, boria juatura, lleva y se copilla la yicota, teniendo tantas riquezas, tantas cosas lindas, ¿verdad? En nuestra nación. Manda a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que llegue aquí. Queridos amigos, el Señor hoy también nos llama a esto. Mandemos a buscar, busquémoslo, encontrémoslo y sobre todo pidamos al Señor que nos dé esa fuerza y tener el coraje de hacer el bien. Que mire los intereses del pueblo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en este cuarto domingo del tiempo de Cuaresma. Ñandeña Bojera Guave, letare en latín, que quiere decir de la alegría. Domingo de la alegría.
Añade Maguribe, primera lectura, lleva peñan de Yarañe en Baesha, va pealañan en Atajina en la medida que llame Ebe Sakpa Petea lleva ya acerta. Y en esta ocasión no nos equivocamos. Así no vea lleva. Pero, queridos hermanos, si nosotros no renunciamos a nuestros egoísmos, a nuestros intereses mezquinos, evidentemente que nunca encontraremos a ese pequeño que realmente apacienta el rebaño. Queridos amigos, seguimos con esta segunda lectura. Nos dice el Señor desde la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Estamos en el capítulo 5, 8 al 14. Hermanos, antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz. Ahora bien, el fruto de la luz es la bondad, la justicia, la verdad. Sepan discernir lo que agrada al Señor y no participen de las obras estériles de las tinieblas. Al contrario, ustedes vivan y pónganse en evidencia. Es verdad que resulta vergonzoso aún mencionar las cosas que esa gente hace ocultamente, pero cuando se las pone de manifiesto, aparecen iluminadas por la luz, porque todo lo que se pone de manifiesto es luz. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo te iluminará. Queridos amigos, queridos hermanos, más claro que esto solo el agua. Ya es ahí, Señor. Qué lindo cómo termina Pablo esta carta que les está dirigiendo a los cristianos de Éfeso, ¿verdad? Les está llamando a la conciencia y les está llamando a despertarse. Les dice de nuevo, despiértate tú que duermes. Paraguay, despiértate tú que duermes. Derecha cuaibigo. La palabra de Dios nos está invitando en este cuarto domingo para vivir como domingo letare, como el domingo de la alegría, para comprometernos y salirnos. Y entonces por eso nos vuelve a repetir Pablo, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Levántate de entre los corruptos, levántate de esta corrupción, levántate de esta mentira que estás viviendo, levántate de este de esta ignorancia en la que estás viviendo lastimosamente, pero despiértate, solamente Cristo es el que te va a iluminar. Queridos amigos, esta carta de Pablo que le está escribiendo a los cristianos de Éfeso, justamente les está llamando a llevar. Antes ustedes eran tinieblas. No podemos continuar entonces nosotros en las tinieblas. Antes ustedes estaban en el pecado. No podemos seguir entonces nosotros en el pecado. Pero ahora, y esa es la palabra de Dios, levántate, despiértate, tú que estás durmiendo. Vivan como hijos de la luz. Solamente los hijos de la luz. Uno a uno. Así normalmente parece que todos somos buenitos, lleva. Todo parece que tenemos conciencia, ¿verdad? Eso es lo que suele pasar. Pero entonces, ñañen botado es típico, ñañen botado es formal entonces. Porque no queremos dar ese paso. O si no, ese es el famoso tobamocoña, lleva. Yo estoy diciendo algo, pero después en el momento exacto, sigo con la misma corrupción. Sigo con la misma situación. Somos amigos, sonreímos, ya voy a Paguazú, pero seguimos en la oscuridad. Vivan como hijos de la luz. Esta es la palabra de Dios. Este es el evangelio del Señor. Para vivir como hijos de la luz. Ahora bien, el fruto de la luz, escuchen bien, queridos hermanos, para tener criterios allí, ya etajina. Y estamos en la luz. Primero, frutos de la luz. Bondad. La bondad no quiere decir solamente buenito formal con el otro. No. La bondad que apunta enseguida, por eso viene el segundo elemento, la justicia. La bondad quiere decir buscar lo bueno.
aquello que conviene. Entonces hay que hacer un discernimiento. Yo no puedo decir que soy buenito y te dejo hacer el mal. Sí, porque peago y bueno y trigo y bueno angaingo pean. Entonces ya polandere ya posee y bueno y trigan ahí. Ya to ya polo ya posee. ¿Verdad? Y bueno, ese está entonces en la maldad. Ese está en el camino de la corrupción. Y es el que nos mata. Va pudriendo todo, ¿verdad? Lo elemental, lo central, pecaracú, el meollo de nuestra vida cristiana y de nuestra vida de humanidad, de comunidad. Después viene la justicia. No nos olvidemos que la definición por antonomasia dice por esencia, lo esencial, lo principal, lo elemental, lo primero, lo number one de Dios que lo define es la justicia. Dios es justo. Dios es justo. Por eso que la misericordia de Dios como característica de Dios es pasarte la mano para ponerte de nuevo en el camino de la justicia, para que vos seas justo. Somos imagen y semejanza de Dios. Como imagen tenemos que vivir la justicia. Peñande llano eva cueñande ojo cuavo peñande coebe peñande acá me lleva y otros anguays a la ñañamindu escena. Ir meditando, ir conociendo, saber en qué consiste esta justicia. Cómo tenemos que vivir con los hermanos, la equidad, ¿entienden, hermanos? Y por eso Pablo, así tan certeramente, a meses prácticamente, a un mes, de lo que nosotros vamos a estar, sobre todo sufragando nuestros votos, en quién vamos a confiar, mala ñamoita como nuestro rey, como nuestro príncipe, como aquel tendotá que nos tiene que ayudar a la comunidad. ¿Será que va a buscar los bienes de la nación? ¿Será que va a estar, como decía esa primera lectura, metido con el rebaño o simplemente desde un tablero queriendo dirigir para que no se le pierdan sus intereses? Entonces, queridos hermanos, esto es demasiado importante. La bondad, la justicia y sobre todo la verdad. No podemos mentir, queridos hermanos. La verdad, la verdad, la verdad. Cristo es la verdad. Dios nos presenta la verdad pura y absoluta. La verdad pica, la verdad duele, pero esta es, queridos hermanos, la forma como Dios nos habla y nos dice el camino de la verdad, el camino de la justicia, y eso es lo bueno, esa es la bondad. No participen, hermanos míos, en obras estériles de las tinieblas. Al contrario, ustedes tienen que participar de las cosas que son buenas y aquellas que son negativas, dice, pónganlas en evidencia. Pónganlas en evidencia. Justamente esto quiere decir la voz del profeta, denunciar, decir, pea o iba ahí, peando peche, peando a ley yapo. Queridos hermanos, la vida cristiana es una vida bastante exigente. La vida cristiana es no vivir en la falsedad. Pero lastimosamente todos somos buenudos en realidad. Pero pocos somos o queremos ser o estamos en el deseo de vivir verdaderamente la vida cristiana. Cuarto domingo del tiempo de Cuaresma. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
esconderme en el manto de aquella que atiende a Cristo en vida y en muerte, y cuidó con su amor maternal. Y cúbreme bajo tu manto y abrázame en mi necesidad, dulce madre, dulce madre, dulce madre, dulce madre. Lo acompañaste en la cruz y en el pesebre, siendo niño y cuando iba al Calvario, donde Él fue, tú ibas detrás. Como un niño, recostarme en tus brazos de madre, protegerme bajo tu amparo, de tu mano aprender a adorar, adorar. Y cúbreme bajo tu manto y abrázame en mi necesidad, dulce madre, dulce madre, dulce madre, dulce madre. Escucha mi oración, te pido tu intercesión. Escucha mi oración. Escucha mi oración, te pido tu intercesión. Escucha mi oración. Escucha mi oración, te pido tu intercesión. Escucha mi oración. Y cúbreme bajo tu manto y abrázame en mi necesidad, dulce madre, dulce madre, dulce madre, dulce madre. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en este cuarto domingo del tiempo de Cuaresma, en este tiempo que le llamamos el tiempo de la luz, ¿verdad? Principalmente el cuarto domingo, el domingo letare de la alegría, ya esa peaña mañana, un bruña mañana. Hoy el Evangelio se nos presenta, así como nos decía el versículo, ¿verdad? De la aclamación, yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Bueno, vea las eñas de Yara, peareñas en duda, ahora el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, capítulo 9, del 1 al 41. Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién ha pecado, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Ni él ni sus padres han pecado, respondió Jesús. Nació así para que se manifiesten en él las obras de Dios. Debemos trabajar en las obras de aquel que me envió, mientras es de día, porque llega la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Después que dijo esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y lo puso sobre los ojos del ciego, diciéndole, ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al regresar ya veía. Los vecinos y los que antes lo habían visto mendigar se preguntaban, ¿no hiciste el que se sentaba a pedir limosna? Unos opinaban, es el mismo. No, respondían otros, es uno que se le parece. Él decía, soy realmente yo. Ellos le dijeron, ¿cómo se te han abierto los ojos? Él respondió, ese hombre que se llama Jesús hizo barro, lo puso sobre mis ojos y me dijo, ve a lavarte a Siloé. Yo fui, me lavé y vi. Ellos le preguntaron, ¿dónde está? Él respondió, no lo sé. El que había sido ciego fue llevado ante los fariseos. Era sábado cuando Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos a su vez le preguntaron cómo había llegado a ver. Él les respondió, me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos decían, ese hombre no viene de Dios, porque no observa el sábado. Otros replicaban, ¿cómo un pecador puede hacer semejantes signos? Y se produjo una división entre ellos. Entonces dijeron nuevamente al ciego, ¿y tú, qué dices del que te abrió los ojos? El hombre respondió, es un profeta. Sin embargo, los judíos no querían creer que ese hombre había sido ciego y que había llegado a ver, hasta que llamaron a sus padres y le preguntaron, ¿es este el hijo de ustedes el que dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres respondieron, sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo es que ahora ve y quién le abrió los ojos, no lo sabemos. Pregúntenle a él, tiene edad para responder por su cuenta. Sus padres dijeron esto por temor a los judíos, que ya se habían puesto de acuerdo para excluir de la sinagoga al que reconociera a Jesús como Mesías. Por esta razón dijeron, tiene bastante edad, pregúntenle a él. Los judíos llamaron por segunda vez al que había sido ciego y le dijeron, glorifica a Dios, nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Yo no sé si es un pecador, respondió. Lo que sé es que antes yo era ciego y ahora veo. Ellos le preguntaron, ¿qué te ha hecho? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya sé lo que dije y ustedes no me han escuchado. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Ellos lo injuriaban y le dijeron, tú serás discípulo de ese hombre. Nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios habló a Moisés, pero no sabemos de dónde es ese. El hombre le respondió, esto es lo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es, a pesar de que me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí al que lo honra y cumple su voluntad. ¿Pero se oyó decir que alguien haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento? Si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos le respondieron, tú naciste lleno de pecado y quieres darnos lecciones, y lo echaron. Jesús se enteró de que habían echado y al encontrarnos le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre?
Respondió, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, tú lo has visto, es el que te está hablando. Entonces él exclamó, creo, Señor, y se postró ante él. Jesús agregó después, he venido a este mundo para un juicio, para que vean los que no ven y queden ciegos los que ven. Los fariseos que estaban con él oyeron esto y dijeron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió, si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen, vemos, su pecado permanece. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, es el capítulo 9 de San Juan. Como le estaba diciendo, aquí se refiere directamente a la luz. De la ñañemongueta, queridos amigos, durante este domingo. Y pucúpero y por aquí hay muchos elementos. Diga tu moaya lleva la ñañemongueta maite de todo lo que nos está diciendo aquí el Evangelio. Pero en primer lugar nos está diciendo aquí, nos dice, cuando se encuentra con este ciego de nacimiento, le preguntan los discípulos, lleva, Maestro, ¿quién ha pecado, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Siempre Yandella lleva un motivo. ¿Por qué esta persona es ciega? No se refiere, queridos hermanos, piensa tú habiendo Jesaya en un sentido biológico de la vida, del cuerpo. No es esa ceguera. Es la ceguera interior y por eso Jesús le dice, no tiene nada que ver. O sea, vos sos ciego sin querer serlo. Apeagoña de la ñañemonguetágina lleva tanto la primera lectura, la segunda lectura y ahora el Evangelio nos está diciendo. Yandeko ya vota podeitejina lleva de igondenesa tú. De pigondereyesa cua y taicondereyesa cua seinta lleva. Va epaloía cuara cuicueri, ¿verdad? O sea, todo esto es importante. Entonces, es abrir los ojos. Y allí esa pea lleva allí cuamba epaloía. Por eso Jesús le dice, no tiene nada que ver aquí. Ni sus padres, ni nada, sino que cada uno es responsable de abrir los ojos, de dejarse tocar por la gracia de Dios. Ñandera imbaban y ojalá ñandera imbaban y se upea lleva que nosotros somos quienes tenemos que discernir primero, evidentemente, pero sobre todo decidir, queridos hermanos, sobre nuestra vida. Después es importante cuando se encuentra con este ciego, le dice, una vez que hace su discurso, yo soy la luz que estoy aquí. Y mientras yo estoy aquí en este mundo, yo soy la luz del mundo. Para que nosotros podamos seguir, entender, escuchar lo que el Señor nos dice. Después escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y lo puso sobre los ojos del ciego. Vete a la piscina de Siloé a lavarte, que significa enviado. Peondeuá lleva hizo barro, significa, queridos hermanos, la nueva creación, el hombre nuevo que tiene que nacer. Así como Dios hace del barro la nueva criatura, el Adán, Jesús también viene con la luz que nos ilumina, hace el barro, quiere decir que nos vuelve a renacer, nos hace renacer, nueva vida. Ondeuá lleva el nuevo Adamá, el nuevo hombre, el nuevo Adán. Y vete porque eres enviado. Pero atención, yo con esto no te estoy ya dando la luz, sino que te estoy dando la nueva condición. Qué lindo que es esto. Dios nos está dando la nueva condición y nos dice, ahora te envío, vos sos responsable de qué cosa, de hacer tu camino. De la rey cuyan de coan arejot, arejot ante de yo ajeitan de eremos aquenta la endereza en la piscina de Siloé. Y justamente esto responde el ciego. Y tal cual. Es un proceso. Es un camino. Quiere decir que Dios pone en nuestras manos antiguo angareyapodawea. Sí, ayapopamala yapoaname emandé la nueva condición para que vos puedas resucitar, para que seas hombre nuevo. Y tal cual. El ciego se fue. Se lavó y el regresar ya ve. Hay más elementos, no podemos continuar tanto, pero solamente quisiera mirar aquí al final esta discusión, ¿verdad?, con los fariseos, los doctores de la ley, que le quieren condenar a Jesús justamente porque está sanando a un ciego. Y al final ellos mismos dicen, ¿verdad?, después Jesús le dice, casi finalizando, he venido a este mundo para un juicio. Es decir, el juicio quiere decir para que abramos los ojos, para que nos demos cuenta de lo que estamos haciendo. En síntesis, el ver significa yayesakwa.
Y allí se acuerda de las cosas que estamos haciendo. Nos está hablando entonces del juicio de nuestro camino de vida, para que vean los que no ven y queden ciegos los que ven. Los fariseos que estaban con él oyeron y le dijeron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Esta es la pregunta crucial. Nosotros tenemos que preguntarnos, ¿también nosotros somos ciegos? Y miren la respuesta, si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado. Pero como dicen, vemos, su pecado permanece. Ustedes quieren continuar en su pecado. En síntesis, la respuesta, cuando él dice, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Le dice, sí. Porque nape cambia sei, porque nape ya posee de esta humanidad, una humanidad que abre los ojos y que se pone en un camino para renovarse. Renovarse desde la luz y desde los criterios del Evangelio. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical. Nosotros estamos entrando en este segmento que llamamos Ñande Yarañe Responde. Y hoy, como decíamos, en este cuarto domingo del tiempo de Cuaresma, la centralidad, domingo letare de la alegría, la timbe meoina, ya voy a pauasua llevamba eres, porque humije satua ñandere satura moco anga ñande yara u ñande monguera, ñandere sape, ñamaña janguajamo buriña mañana. Pero sobre todo se acuerdan que en el Evangelio nos decía que, bueno, yo pongo el barro en tus ojos, pero vos tenés que hacer el camino. Dere jotan de ellos heita venderesan, de la yapona tu parte, selle yapoma la yapona. Por eso es un domingo de alegría, donde cada uno de nosotros también se empeña en la comunidad, nos ayudamos, porque el Señor nos regala esta hermosa posibilidad. En esta pregunta, en este segmento, Ñande Yarañe Responde, hoy queremos responder a aquel que nos había preguntado y nos había dicho qué es la luz, qué significa que Cristo es luz del mundo, luz de las naciones. Así se presenta desde el Nuevo Testamento. Tenemos toda la significancia, todo lo que es la luz, siempre en la palabra de Dios. Estos son elementos muy importantes dentro de lo que nosotros le llamamos estama bejenduve ni euvea, esta palabra que se dice semiótica, los signos, la explicación, ¿verdad? Lo referente a los signos, a los símbolos. ¿Qué significa la luz? Tiene mucha significancia, ¿verdad? Y miramos del Nuevo Testamento, a Jesús se le presenta como luz del mundo. En primer lugar, luz del mundo para la Biblia, para el Nuevo Testamento, quiere decir que en Jesús se realiza
la promesa, es el cumplimiento de la promesa. Opeas tañas en tu verdad, conviértanse, crean en el Evangelio, porque el tiempo se ha cumplido. Esa es una primera presentación. Un segundo elemento es Cristo, revelado como luz. Y aquí en este Evangelio, sobre todo de San Juan, capítulo 9, que hoy escuchamos justamente en este cuarto domingo de Cuaresma, se nos está hablando y se nos abren, ¿verdad?, los ojos, porque nos dice que Cristo está siendo revelado, Él mismo se revela, se manifiesta como la luz del mundo. Shaime bendeabitebe, Hashaime ayabe bendeabitebe, benbe shatape agatuete. Benbe yesape ata, benbe shamomburita, habe con anga y catuta peipukuya lleva, bebendereco, beguata, pesheibota haisha ñande yara. Entonces, Cristo es revelado como luz. Yo soy la luz del mundo. Entonces, por sus actos, Cristo mismo y sus palabras, Él se revela como luz del mundo, con sus actos, con sus gestos, con sus palabras. Él mismo lo dice, pero siempre se complementa con la acción, como hoy escuchamos y vimos en el Evangelio de San Juan. Porque la discurso, yo soy la luz del mundo. Mi padre trabaja y yo también trabajo. Pero después ahí le llama y se encuentra con este ciego. Y ahí trabaja el Señor. Y estas son las obras de Cristo. Allí entonces donde lleva PV, o Yapoa lleva PV, es la nueva creación. Aquí estamos haciendo al nuevo Adán, porque pego Adán mágina. Y ese Adamá que vuelve entonces a crear al hombre nuevo. Pero es un Adán que vuelve a recibir de parte de Dios su tarea, su misión. Enviado, te envío. Rejótase a la piscina de Siloé. Vos tenés que hacer. Vos tenés que abrirte. Qué lindas expresiones que también nosotros tenemos en nuestro dulce idioma guaraní, ¿verdad? A muchas cositas lindas que tienen mucho que ver y directamente con el mismo tema de lo que nos está diciendo el Evangelio hoy, en este cuarto domingo. Y eso es mirar nuestra propia realidad. Esa es mirar nuestra realidad política, nuestra realidad de nuestros políticos, la realidad de la iglesia, la realidad de nuestros pastores, de nuestra iglesia, la realidad de nuestra catequesis, la realidad de nuestra vida cristiana. Pero eso es lo que nos está diciendo el Señor. Pero dale fuerza. Si haya pomina, estoy haciendo la nueva creación, pero tú eres enviado. Si lo es, vete, lávate los ojos. Que te ponagena, vendré saca y lleva. Entonces, las curaciones de los ciegos tienen en este punto un significado muy particular. Subraya, por ejemplo, a este ciego de nacimiento que leímos. Es algo particular. Jesús declara, ¿qué cosa? Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Esta es la declaración que escuchamos justamente hoy, San Juan. Estamos en el capítulo 9, versículo 5. Yo soy la luz del mundo. Es decir, que si nosotros queremos andar en la luz y no seguir caminando en las tinieblas de una nación corrupta, de un Paraguay que se está cayendo a pedazos a causa de nuestros políticos, entonces quiere decir que seguimos ciegos todavía. Quiere decir que nosotros todavía no fuimos a la piscina de Siloé. No somos todavía, no nos sentimos enviados. Nadie de nosotros se siente aún enviado para asumir una responsabilidad y decir, esto no puede seguir así. No nos damos cuenta, amigo, cómo nos roban, cómo nos engañan, cómo siguen haciendo con los bienes, con la propiedad del pueblo, de la gente, de la nación, del Paraguay, de cada uno de nosotros. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Bueno, hoy estamos en este cuarto domingo de Cuaresma. El Señor nos llama a
tocar lo esencial y lo fundamental para abrir los ojos. También tenemos otros pasajes muy interesantes, además de este, que Jesús nos dice que Él es la luz del mundo y que tiene que iluminarnos, porque si no le tenemos a Cristo, si no le tenemos a Dios en nuestra vida, será imposible, ¿verdad? El que me sigue no camina en las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Se dan cuenta? El que me sigue. Vamos a seguir siempre en la oscuridad. Si nosotros no asumimos, si nosotros no nos ponemos en manos de Dios, no nos ponemos en manos de Cristo, ciertamente seguiremos siendo la misma nación corrupta, la misma nación que vive en la pobreza. Somos el segundo país más pobre de América Latina. Segundo país más pobre. Y esto o lo queremos esconder o vamos a seguir como en una oportunidad. Algunos, yo creo que era algún diputado que dijo que vivimos en el país de las maravillas. En el país de las maravillas. Pero yo digo que tenía lleva del país de las maravillas, pero para ti cuento, a ti faula, en el país, Alicia creo que se llamaba, en el país de las maravillas. Entonces a ti cuento. Y entonces nosotros así también nos venden espejitos, creemos que estamos en esa realidad. Queridos hermanos, tenemos que despertarnos. Yo, la luz, vine al mundo para que quien creyere en mí no camine en las tinieblas. El que crea en el Señor verdaderamente, creer en el Señor y es una conversión real. Nosotros entonces tenemos que mirar frente a quién nos encontramos. ¿Creemos o no creemos? ¿Ante quién nos encontramos? ¿Quién es el que está frente a nosotros? ¿A quién estamos votando? ¿Por quién estamos votando? ¿A quién le queremos poner? Vamos a seguir en lo mismo. Yambocura daba siempre a nuestro partido, a nuestro color, porque la cuera va que huía lleva. Anda esa va venían de esa tuja que siempre nos robaron y nos siguen robando. Por una migaja. Nos siguen dando entonces los kits. Cada vez que me dado, nave las kits, nave las 100,000 imaginas, listo, ya voy a pagar yo. Por un día, por 2 días, ya celebrar, ya continúa entonces en la misma miseria de siempre. Por eso te está diciendo, el que quiere cambiar verdaderamente tiene que mirar desde Dios. Y si nosotros nos decimos que somos verdaderamente un país cristiano, un país que sigue el Evangelio, un país que lee la palabra de Dios, un país que se rige por los principios de Dios, por lo menos mayoritariamente, entonces nuestro mundo tendría que ser diferente. Porque si no, no cumplimos o no somos eso que estamos diciendo. Ya la pareí, entonces, ya la pareí, anda allí, ya poñera. Entonces, ya pagué. ¿Se acuerdan la segunda lectura que Pablo justamente nos decía? Despiértate, abre los ojos. No puedes continuar de esta manera. Así, el drama que se crea en torno a él es un enfrentamiento de la luz y de las tinieblas. Qué lindo, queridos hermanos. Porque aquí enseguida vienen los fariseos y los doctores de la ley y comienza un gran enfrentamiento. ¿Por qué? Y porque abrirle los ojos al ciego es un peligro. ¿Para quién? Y para aquellos que están manejando el tablero y procurando manejar sus bienes egoístas, que se han robado y que se tienen las cosas que le pertenecen al pueblo. Porque si el pueblo se levanta, evidentemente despierta los ojos, va a comenzar a luchar por los bienes, por la dignidad, por la justicia, por la bondad, como decía justamente Pablo en esa carta que hemos escuchado y que dirigía a los cristianos de Éfeso. Entonces hay un enfrentamiento, hay una lucha, ¿verdad?, fuerte entre el pecado y la gracia, entre la luz y las tinieblas. La luz brilla en las tinieblas y el mundo malo se esfuerza por sofocarla. Qué maravilla la palabra de Dios. Ya digo muchas veces, ya leen, ya llevas a naña entendí. Naña forma sei o ingo, veñan de yarañe, me llevas a naña endusei. Ani poco ave hoy vamos más y ñan de yarai pa mañana de con ave un año más de 2000 años. Oye, ahí lleva. Ahí ñan de con a beber. Queremos inventar la pólvora y queremos traer, no sé, a quienes
para poner al frente, oiga tu anguay, la de Pusino. Ahí bajaba Yaverú siempre la idea. De Guatemala a Guatepeor, ya es ahí se lleva. Y entonces el mundo malo se esfuerza por sofocarla. Y será siempre así. Pues los hombres prefieren las tinieblas. Entonces prefieren las tinieblas porque sus obras son malas. Y finalmente, a la hora de la pasión, cuando Judas sale del cenáculo para entregar a Jesús, Jesús nota intencionadamente. Y San Juan entonces ahí dice, cuando Judas sale en la última cena, era de noche. Era la hora de las tinieblas. Era el tiempo de la oscuridad. Entonces, queridos hermanos, vamos a mirar un poco, ¿verdad?, nuestro compromiso cristiano. Moto Pañandil Yaguatajina. Hoy estamos en este cuarto domingo maravilloso, ¿verdad? Tantas cosas más se pueden decir, queridos hermanos, de este evangelio, de esta palabra y sobre todo de lo que significa la luz. Cristo que se revela como la luz del mundo. El mundo somos nosotros. El mundo es nuestra realidad. Cristo viene para iluminarnos a nosotros, para que nosotros vivamos en la felicidad. Entonces eso quiere decir que nos va a iluminar para que no existan niños en la calle. Nos tiene que iluminar para que no existan indígenas que hasta ahora no han recibido sus derechos. Existe entonces la luz para que nos haga entender que no pueden haber hasta ahora así invasiones, ¿verdad?, de tierras. No para defender a los terratenientes que tienen miles y miles y hasta millones, le diría yo, de hectáreas, sino que de ese pobre campesino que le hemos ladeado, le hemos dejado en la ignorancia y que hoy ni sabe cómo defenderse ya en la vida, porque ya no tiene los instrumentos para seguir adelante. Entonces, queridos hermanos, es una gran responsabilidad. Y allí es Ana. Y vamos a comenzar, pero todos tenemos que hacerlo. Y tenemos que hacerlo de esta manera como el Señor nos ofrece. Yo vuelvo a recrear el mundo, pero te doy a vos esa misión. Entonces quiere decir que todos tenemos la misión. Todos, dije todos. No es aquí ninguna lucha de clase ni nada de eso, sino que es verdaderamente yo les envío. Vete a la piscina de Siloé. Ese es el lugar donde la comunidad, ricos, pobres, la comunidad, todos los que estamos en situación tan difícil con nuestro país, con nuestra sociedad, que tenemos que caminar. Todos tenemos que ir hacia la piscina de Siloé. El Señor hoy vuelve a ser donde llega la nueva creación. Bueno, dale, que está peor que se. Está peor, yo hay que la vender esa. Ricos y pobres, todos. No miremos a ni que ya está. Cora hay en de mañana, ya puedan a ver. No, todos dijimos. Todos tenemos que poner nuestra parte. Queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Domingo maravilloso, pero al mismo tiempo un domingo fuerte, exigente de parte de Dios, porque es el único que nos puede iluminar y nos puede sacar de esta oscuridad. La bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, Gormañan de Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.